Buenas tardes, ¿cómo están? Licenciada, buena tarde. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Yo iba a hablar y con el micrófono apagado. Perdón. Vamos a dar chancecito unos 10 minutos en lo que habemos 63 en sala. Los que no han llenado el formulario, por favor, háganlo de inmediato porque el domingo voy a crear el enlace para que todos acepten desde el correo el enlace para unirse y no estar, digamos, perdiendo tiempo en aceptarlos. Así podemos avanzar de una vez. Para los que no han hecho, por favor, la ratificación de datos es importante porque tengo 105 en el salón de Classroom. Solo 82 personas han ratificado sus datos. Entonces, para el que haga falta, por favor. Licenciada, buenas noches. Ese fue el que publicó ayer en la noche. Ajá, exacto. Ayer en la noche publiqué un formulario para tener sus datos. Es que para variar, registro de estadística todavía no me da listado formal porque me imagino que van a esperar las asignaciones extraordinarias. Entonces, con el ánimo de tener el listado de ustedes en la información, es que me veo en la necesidad de poder mandarles el formulario y así pues contar ya con sus datos, ¿verdad? Hacerles llegar a sí mismo el correo de invitación para el enlace directo de la clase y así pues ya se pueden conectar de forma directa. Gracias, licenciada. Solo vamos a dar chancecito unos 10 minutos. Bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Habemos 81 personas en la sala. Por favor, vuelvo a hacer el recordatorio a las personas que les haga falta llenar el formulario que el día de ayer les coloqué en Classroom. Por favor, llenarlo, ya que el día domingo voy a compartir el enlace directo para unirse a la clase y no voy a estar aceptando a terceras personas para unirse a la clase. Creo que si seguimos instrucciones, todo va a fluir en el curso. Solo para hacer un breve repaso, ¿verdad? Esto ya lo tuvieron que haber visto en Derecho Notarial 2 más que todo. Hoy vamos a platicar qué es el instrumento público, se los voy a colocar como material de apoyo. Vienen en la comprobación de lectura del lunes. El día lunes pues vamos a tener una comprobación de lectura acerca de los contratos del libro 5 del Código Civil. Entonces, de todos modos, yo les voy a publicar los artículos para que sepamos exactamente cuáles son los que hay que estudiar para hacer la comprobación. Vuelvo y repito, ¿verdad? Los que ya vienen conmigo, pues creo que ya saben la modalidad de las tareas, ¿verdad? Las modalidades de las tareas pues no son reprogramables, se establece, se calendariza y así es como debe de, en esa fecha y en esa hora debe de realizarse, ¿verdad? Pues para empezar, el instrumento público, solo para hacer una breve, ahí sí que un breve repaso de lo que ya tuvieron que haber visto en Derecho Notariado 2 más que todo. Solo déjenme acercar un poco más el Zoom. Linda, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo para comentarle que fíjese que el lunes no tenemos clases, así nos habían formado el Pelén, pero no sé si usted ya sepa. ¿Sobre qué es o qué es el asueto? No sé. Por lo del 25 de julio, Linda. Por lo de No sé. la feria de acá de la Antigua. Ay, perdón, sí, no tenía entendido, pero sí va a haber, sí hay feria, ya. Sí, Linda, entonces están suspendidas las actividades acá. Sí, pues, ok, bueno. Entonces, Linda, ¿sí, Andrés? Sí, Ligna, ya están los juegos y pues va a haber conciertos en el parque. Buenísimo, buenísimo. Ahí sí que después de ¿cuánto tiempo? De 2 años prácticamente sin feria, ¿verdad?
Así es, Ligda. Sí, licenciada. Bueno, entonces si el día lunes hay feriado ahí sí que por la feria patronal, pues lo vamos a dejar para el día viernes. Lo de la comprobación de lectura, igual vamos a tener clase unos minutos y después se hace la comprobación de lectura con cronómetro establecido. Bueno, vamos a empezar con la clase. El día de hoy, como les digo, se va a hacer una pequeña reseña o repaso de qué es el instrumento público, ¿verdad? Como nos toca ver ya más de cerca y un poquito más específico el tema de los contratos dentro de, ahí sí que de la redacción notarial que como futuros profesionales pues deben de aprender en esta clase. Pues el instrumento público, ¿verdad? Tal como lo señalan muchos autores, pues es todo aquel acto solemne que pueda estar enmarcado dentro de las hojas de protocolo, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues se usa más bien el control de la hoja de protocolo lo ejerce la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Y más adelante pues vamos a hacer un breve repaso de la clasificación de instrumentos públicos. Asimismo, pues según la definición, pues es el documento público autorizado por notario, instancia de parte, creado para probar hechos, solemnizar y dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar así la eficacia de sus efectos jurídicos. Otras funciones es perpetuar la voluntad de las partes o dejar constancia de algo, ¿verdad? Pero eso va enfocado al instrumento público. Comúnmente son actos solemnes por los cuales una persona manifiesta la voluntad que quiere plasmar dentro de ellas, y lo importante es que dentro de las funciones es crear una plena prueba para que cada una de las partes tenga constancia de lo manifestado por su voluntad, ¿verdad? Porque recuérdense que ustedes como notarios están para darle formalidad a lo que los requirentes en este caso quieran plasmar dentro de un instrumento público. A veces se tiende a confundir con qué es el documento privado, ¿verdad? Y en el documento privado también se establecen condiciones contractuales por las que dos o más partes están dispuestas, ¿verdad?, a plasmar dentro de una hoja simple. Recuérdense que la diferencia de los documentos privados es que son documentos extraprotocolarios, igual que las actas notariales, pero que para efectos procesales es que se deja plasmado en una hoja, ¿verdad? Y vamos a ver si alguien me puede contestar esta pregunta. Para que un documento privado pueda ser ejecutable o hacer valer esos plenos derechos que se pueden plasmar dentro de una hoja de papel simple, ¿qué es necesario hacer para que ese documento privado pueda surtir efectos en tribunales? Vamos a ver si alguien me puede contestar esa pregunta. La legalización de firmas, licenciada. Muy bien, Yaneli, exactamente. Recuérdense que según la ley y el Código Procesal Civil y Mercantil, todo título es ejecutable media vez lleve las firmas legalizadas. A veces pasa, ¿verdad?, que, por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento se establece, ¿verdad?, cuál es la condición por el cual una persona da a otra el uso y goce, ¿verdad?, de un inmueble. A cambio, pues se recibe una retribución pecuniaria por ahí sí que por el arrendamiento. O sea, esa es la naturaleza del contrato. Pero en la mayoría de veces, en la práctica, a menos que sea, digamos, una persona jurídica la que está arrendando o rentando dicho inmueble, la mayoría pues no tienen efectos o no se inscribe comúnmente en el Registro General de la Propiedad. Entonces, como no se hace esos procesos de registro, comúnmente en la práctica se hacen los famosos documentos privados en donde para que surta efectos jurídicos, procesales más que todo, porque usted puede hacer una negociación, ¿verdad?, en documento privado sin la firma legalizada. Pero ¿qué pasa? Que usted puede plasmar eso en una hoja simple, pero no va a ser valedero para efectos procesales a la hora de que usted quiera hacer una pretensión procesal ante los tribunales de justicia, ¿verdad? Es por eso de que son documentos extraprotocolarios, pero que siempre
forman parte dentro del ámbito de la función notarial del notario, ¿verdad? Entonces el documento público es todo documento autorizado por notario en instancia de parte, ¿verdad? Creado para probar hechos, solemnizar y dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar así la eficacia de sus efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien había levantado la mano? Claudia Lucía. Disculpe, licenciada, le di por error a levantar la mano, gracias. Ah, ok. Bueno, entonces prosigamos. Los fines del instrumento público, valga la redundancia, es constituir la plena prueba, plasmada en el instrumento público, llenando los requisitos requeridos por la ley. Recuérdense que cada contrato va a tener sus requisitos específicos. Por ejemplo, si son disposiciones de última voluntad, esos son los verdaderos actos solemnes, ¿verdad?, de una persona. Comúnmente se va a tener el acompañamiento de 2 testigos a ruego conocidos del notario, que comúnmente en otros contratos pues no se tienen, ¿verdad? Igual para la donación por causa de muerte, es necesario consignar hora y lugar, cosa que se recuerdan que solo en las actas está obligado a consignarse la hora y el lugar, ¿verdad? De donde se está prácticamente redactando las actas, o como se dice coloquialmente, levantando las actas, ¿verdad? En los instrumentos públicos, solo las disposiciones de última voluntad van a contener hora en donde se está estableciendo la misma, ¿verdad? Por eso es de que constituyen plena prueba, porque como prácticamente un documento o un instrumento público a cualquiera de las 2 partes le da esa famosa legitimidad para poder accionar en tribunales. Más que todo, esa prueba preconstituida se origina desde el momento en que las personas pues plasman su disposición de voluntades a la hora de firmar los instrumentos públicos. ¿Y qué pasa? Pasa, ¿verdad?, en la práctica, de que a veces ya resulta que van a hacer un contrato y solo una de las personas firma. Nace o no nace la vida jurídica el instrumento público, haciendo falta una firma para que se llegue a concretar el instrumento público. ¿Es válido o no es válido? Si alguien pudiera contestar. Pienso que no sería válido porque se hace con un acuerdo de ambas partes, plasmando la firma de ellos. Muy bien, Claudia, así es. Ahí sí que ese es el requisito sine qua non de la mayoría de contratos civiles y mercantiles, es que las firmas vayan plasmadas como prueba de la voluntad de ambas partes, ¿verdad? Porque recuérdense que el notario está actuando a requerimiento de ambas partes. Ustedes, ¿verdad? Ahí sí que con sus estudios, con la práctica que ustedes vayan adquiriendo, ahí sí que a lo largo de su trayecto profesional, así es como van a empezar a empezar a darle forma jurídica dependiendo del caso. Porque igual no está de más pues usar las famosos machotes o minutas que los compañeros o los colegas nos comparten, pero recuérdense que a veces hay situaciones muy específicas que hay que plasmar en los contratos que no podemos obviar, ¿verdad? Porque cada caso suele ser diferente. La forma legal, pues aquí en la forma legal hay que guiarse a través de los requisitos que establece la ley, el Código Civil. Ahora vamos a ver a grosso modo esta ley que acaba de ser aprobada, que es la ley de leasing, donde ya establece específicamente cómo pueden ser los contratos de leasing, ¿verdad? Porque recuérdense que comúnmente el contrato de leasing no estaba legalmente, estaba legalmente establecido, pero no específicamente a través de una ley, ¿verdad? Lo cual fue aprobado por el Congreso de la República el año pasado y ya se está dando más que todo en el tema inmobiliario, en el sector inmobiliario. Con las innovaciones que ha hecho el sector inmobiliario hoy en día, ¿verdad? Sí es importante estar un poquito empapados de todas esas reformas y todas esas leyes que ahí sí que es publicada la ley y entra en vigencia para poder
dar una asesoría legal eficiente, ¿verdad? Para todos aquellos que trabajen para inmobiliarias o sean intermediarios para compra y venta de inmuebles, si es necesario poder estar empapados de esta ley para poder dar un mejor asesoramiento. Hay algunas desventajas de esta nueva ley, ¿verdad? Que es más que todo a los pequeños arrendatarios, porque hay muchas como preeminencias donde la ley empodera al propietario comúnmente del inmueble, dejando un poco desprotegido y desválido al arrendante, ¿verdad? Hay algunas cosas que son un poco contradictorias con la naturaleza de la ley, ¿verdad? Pero es por eso que ustedes deben de analizar y con acompañamiento, ¿verdad? De sentencias de la Corte de Constitucionalidad, vamos a ahí sí que analizar para nuestro propio criterio. Como no es necesario memorizar leyes, ¿verdad? La idea de que si ustedes quieren ser y de dar una guía es siempre tener un criterio propio de lo que se debe de hacer en cada caso, y un criterio propio en base ahí sí que a la expertise, ahí sí que a la doctrina legal que nos pueda dar la Corte de Constitucionalidad, y no irse a los extremos, ¿verdad? Creo que esta ley es un poco ahí sí que sobreempodera mucho al propietario del inmueble, dejando un poco desválido al arrendatario, ¿verdad? Creo que a veces el hecho de estar haciendo un copy-paste de alguna de las leyes que funcionan muy bien en otros países, pero que culturalmente no tenemos, digamos, ese contexto ni económico, ¿verdad? Ni cultural. Tengo entendido que la ley de leasing ahí sí que se pudo extraer algunas cuestiones de la ley de leasing de Alemania, ¿verdad? Que son comúnmente, la cultura alemana es muy tajante o muy súper estricta en el tema legal, ¿verdad? Hay cuestiones que no son negociables. Aquí, por ejemplo, creo que tenemos todavía la disposición de poder, media vez no esté prohibido en ley, ¿verdad? No constituya delito. Ustedes pueden darle forma al negocio jurídico. Entonces, ahora que ya existen cuestiones muy específicas con la ley de leasing, pues ya no es un contrato. Yo cuando estudié privados, era uno de los contratos atípicos que se estudiaba porque no estaba contemplado dentro del Código Civil, ¿verdad? O dentro del Código de Comercio. Entonces, pero ahora ustedes ya tienen que estudiar la ley y ahí desglosa cuáles son las prohibiciones, ¿verdad? Los objetivos de la ley, y hay cuestiones muy enmarcadas que va con la naturaleza del leasing, pero que a la mera hora de hacerlo o a la mera hora de plasmar el objetivo de arrendamiento, creo que no se da, ¿verdad? Creo que se da más un motivo lucrativo, ¿verdad? De poder hacer estas cuestiones y no tanto, creo que se descuidó un poco la naturaleza del contrato, ¿verdad? Por eso es de que a veces yo soy de la idea de que cuando empiezan todos ahí sí que a llevárselas ay, sí, los juristas guatemaltecos, y que empiezan a hablar del espíritu de la ley y de la norma. Miren, eso del espíritu de la ley y de la norma en países como nosotros, donde no hay seguridad jurídica, ¿verdad? No digamos en el tema contractual, sino en el tema de instituciones, ¿verdad? No hay seguridad jurídica según la evaluación, ¿verdad?, de Estados Unidos. Se me olvidó el ente que evalúa el tema de la seguridad jurídica en los países, debido a los marcos legales, objetividad, ¿verdad?, y cumplimiento de la ley de los ciudadanos y de sentencias de los tribunales. Estamos en los últimos lugares, ¿verdad? Entonces, eso de plasmar de que sí, el espíritu de la ley, ¿verdad?, cuando están discutiendo, yo la verdad me río porque digo, eso solo existe en países de primer mundo donde la cultura, pues, no voy a mencionar Estados Unidos, porque en Estados Unidos también se da un alto índice de corrupción en las cortes, solo que no sale en televisión, ¿verdad?, como aquí. Pero por ejemplo, en Países Bajos, cuando ahí sí se puede hablar de espíritu de la norma, en Países Bajos, donde sí existe altas tasas de oportunidad de empleo, ¿verdad? No hay tanta desigualdad poblacional, pero aquí eso es un hazme reír, o sea, el espíritu de la norma no existe, ¿verdad? Soy de la idea que no existe en estos países latinoamericanos.
Pero bueno, volviendo al contexto, eficacia del negocio jurídico. La eficacia del negocio jurídico, el objetivo del instrumento público es también realizar una especie de eficacia de negocio jurídico, ya que ese será el documento que exteriorice la voluntad de las partes, como platicábamos, ante terceros, autorizada y conservada por el notario y debidamente inscrita en los registros correspondientes, la cual servirá a través del tiempo como prueba y constancia del negocio jurídico requerido a voluntad de las partes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y pasa mucho en el tema de las compraventas, ¿verdad? Como requisito posterior de las compraventas, una compraventa simple, por ejemplo, realizada en un solo acto, que es la compraventa que no es a plazo, sino realizada en un solo acto, pasa, ¿verdad? De que damos los avisos, damos la inscripción y el testimonio, inscribimos el testimonio, el primer testimonio al Registro General de la Propiedad, pero se nos olvida dar el aviso al DICABI de la municipalidad, ¿verdad? O cuando eso es un requisito posterior. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de dar esos avisos? No damos el aviso al DICABI, ¿verdad? Entonces, se deja de tener esa eficiencia a la hora de brindar ese servicio notarial. El instrumento público deja de ser eficaz doctrinariamente, ¿verdad? Porque legalmente, legalmente no es que usted vaya a incurrir, digamos, en un delito por omitir, no enviar los avisos al DICABI y no enviar los avisos a la MUNI, ¿verdad? Pero en el tema de eficiencia, ¿verdad? El instrumento público deja de ser eficaz porque no cumplió todas las fases de inscripción registral que debía de haber cumplido a la hora de haberse sido autorizado. Cuenta también con un valor formal, que era lo que les digo, que media vez se cumpla con todos los requerimientos esenciales que establece la ley, ¿verdad? Brindamos una especie de seguridad jurídica a la hora de que autorizamos un instrumento público y lo hacemos de forma eficaz, ¿verdad? Siempre es importante, al menos yo cuando hago instrumentos públicos, una, que sean disposiciones de última voluntad, o cuando son, por ejemplo, venta de acciones o donaciones, comúnmente siempre le digo a mi procuradora y a mi secretaria, miren, léeme y revisame si me das algún error, ¿verdad? Porque pasa de que a veces uno, por hacer las cosas a la carrera, uno lee en la compu y más de algo está olvidando o omitiendo, ¿verdad? Recuérdense que pasa, por ejemplo, o he leído exámenes que a veces les digo, bueno, les pongo un caso y les pongo fulanita de tal, vende tal inmueble, ¿verdad? A Patitos S.A., ¿verdad? Entonces, pasa de que a veces colocan, para hacer ahí sí que más rápida la reacción, colocan, por ejemplo, Patricia Méndez Montenegro, representante legal de Patitos S.A., persona de mi anterior conocimiento, pero el hecho de decir persona de mi anterior conocimiento no quiere decir que vamos a omitir todas las generales, ¿verdad? O sea, persona de mi anterior conocimiento solo se permite omitir el documento personal de identificación. Eso no está explícitamente en el Código Notariado, ¿verdad? Pero en la práctica notarial, cuando usted redacta que es persona de su anterior conocimiento, comúnmente no debe de obviar esos requisitos esenciales que debe llevar cualquier instrumento público, como la edad, el domicilio, profesión, ¿verdad? Y nacionalidad. ¿Y qué pasa cuando la persona es de nacionalidad de otro país? ¿Cómo lo acredita? Vamos a ver, si carece de documento personal de identificación, más que todo en Antigua se ve mucho eso. ¿Cómo hacemos constar la identificación de un extranjero si llega a la oficina de ustedes? A ver que alguien me conteste. Por medio del pasaporte, licenciada. Muy bien, muy bien. Es a través de pasaporte, ¿verdad? Y hay que colocarlo de forma completa. Entonces, son detallitos, como les digo, que se miran a veces en los exámenes y que por favor hay que ponerles atención. Asimismo, otra cuestión es de que a veces se les olvida poner el ante mí, ¿verdad? Hay instituciones, por ejemplo, el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. A veces pasa de que si usted no pone doy fe, ¿verdad? En el cierre de la escritura pública,
hay criterios, ¿verdad? Que para mí, yo digo, son criterios que a la larga, como no hay unificación de criterios aquí, ¿verdad? Sino que cada quien puede revisar un documento y decirle usted, mire, eso hay que redactar esto porque entonces está dejando fuera esto, pero eso se da mucho más que todo en el Registro General de la Propiedad, a veces con ciertos instrumentos o contratos que se quieren inscribir, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de veces no es que una persona que no esté graduada sepa más o sepa menos, ¿verdad? No estoy diciendo eso porque a veces puede ser de que pueden llevar 5 años trabajando en la institución y pueden conocer más cosas registrales más que un profesional, pero comúnmente a veces se ve mucho de que algunos profesionales, más que todo de graduados de privadas, ¿verdad? Y que pues quiera que no, llegan con una actitud prepotente a veces a decir, mire, pero ¿y cómo una persona que no es graduada me viene a decir a mí que cómo es que debo redactar la escritura pública, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay un desfase de criterios en el tema de cuestiones registrales, porque cada operador puede tener su criterio, ¿verdad? Igual con el tema de los mandatos, o sea, es divertido porque en el tema de los mandatos, cada rechazo genera un pago pecuniario para el registro electrónico de poderes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no le devuelven el dinero, ¿verdad? Y cuando uno puede reclamar a través de un formulario, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, le rechazan por segunda vez el mandato porque no consignó algo que por ejemplo, hace poco que se intentó inscribir un mandato, resulta que ahí sí que para el gestor, si se le puede llamar, la persona que verifica la inscripción de los mandatos, o sea, para él, como es tan formalista, ¿verdad? Para él no existe un mandato administrativo general con representación, ¿verdad? Entonces dice, para él solo existen mandatos con cláusula especial y mandato general, ¿verdad? O mandato general con cláusula especial. Pero los administrativos, en teoría, según la ley, no existen, ¿verdad? Pero recuérdense que vengo yo y les digo, mire, ¿y dónde está la objetividad procesal aquí o la objetividad según el código, según la ley del organismo judicial, ¿verdad? Donde uno puede hacer actos y plasmar actos o contratos que según la ley no prohíbe. Entonces, hay ciertas cuestiones y ciertas leyes que deben de ser modificadas, pero bueno, ustedes que van a ser abogados y notarios, ¿verdad? Que van a ser los futuros asesores de las instituciones, los futuros asesores de los diputados, los futuros asesores de los alcaldes, ¿verdad? Ahí sí que cualquiera que tenga aspiraciones administrativas donde trabaja, ¿verdad? Los futuros fiscales, los futuros secretarios de juzgados, o sea, siento que por la falta de meritocracia en los sistemas de servicio civil, por ejemplo, organismo judicial, esto está decadente, o sea, por ejemplo, antes comúnmente a uno le daban la razón de suspensión en el ratito, no sé qué día me sale a decir una oficial, y ahí sí que voy a emitir el juzgado por ética profesional. Y me dice, Linda, fíjese que la jueza es nueva, entonces la razón de la suspensión, ven a traerla otro día porque no la van a hacer ahorita, porque la jueza no lo va a firmar. Y así como, ¿cuándo se miraba eso antes en el organismo judicial? Disculpen. O sea, sí, es un poco tedioso, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, porque yo digo, se ha perdido la meritocracia en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, no estoy en contra, ¿verdad? Porque yo sé que puede llegar gente por afinidad a las instituciones, pero la mayoría de gente que llega no le encuentra un propósito a su trabajo, digo yo, y entonces llega por cumplir, ya va, aquí estoy y páguenme, ¿verdad? Y es cierto, o sea, la gente no está obligada a dar una mía extra en el trabajo, pero yo digo, puchica, ¿verdad? La administración pública, no sé si la mayor, ¿por qué siempre está la mentalidad de que hay que privatizar algo para que haya un mejor servicio? ¿Verdad? Eso en otros países que ya llevan un poco más de ventaja en el tema administrativo, pues no se mira, ¿verdad? Porque hay una evaluación de desempeño en las instituciones públicas, no como aquí, ¿verdad? Que bueno, agarran al amigo Bolo, al amigo Bolo, al que le hacía los exámenes, al amigo aquel que, ¿verdad? Que no estoy en contra, ¿verdad? Porque en temas políticos la persona debe dar a la persona de confianza, ¿verdad?
aunque tal vez no sepa nada. Pero creo yo que se ha omitido esa responsabilidad de decir, bueno, tengo este trabajo, o lo voy a hacer bien, pues, no lo sé, pregunto a un experto, ¿verdad? Pero sentémonos a pensar cómo mejorar la administración pública, pero creo que eso no se da ahora, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno. Ya hablamos del valor probatorio. Para avanzar un poquito, los tipos de nulidad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un instrumento público no se hace de forma eficiente, ¿verdad? Puede ser susceptible a cuestiones de nulidad. Algunas son de fondo y algunas son de forma, ¿verdad? Las nulidades de fondo suelen producirse cuando el acto o contrato contenido en el instrumento está afectado por el vicio que lo invalida, ¿verdad? Esta especie de nulidad se rige por las normas referentes a la nulidad de los actos jurídicos. Por ejemplo, nulidad de fondo. Les pongo un ejemplo de un caso que tuve. Una persona, por ejemplo, con el ánimo de quedarse con los bienes de su tío, ¿verdad? El tío no tuvo hijos. Vino, ¿verdad? Y el tío estaba como ya en estado de interdicción debido a un accidente que tuvo en carro. Y pues la persona no le da mayores esperanzas a la persona, ¿verdad? De poder rehabilitarse mentalmente, ¿verdad? En sus facultades mentales. Y entonces vino una persona, ¿verdad? Y le sacó las firmas donde le donaba todos los bienes inmuebles a dicha persona, ¿verdad? Según cuando se ve el instrumento público, cuando uno lee el instrumento público, pues todo bien, ¿verdad? Cumple con los requisitos formales, y todo, ¿verdad? Incluso no se establece que la persona pues adolezca algún impedimento mental o volitivo para dicho acto. Y el detalle era que tampoco, digamos, había un proceso judicial de declaración de interdicción, y era lo que les platicaba con el tema de la disposición de bienes de menores, ¿verdad? Es un tema muy delicado y que la mayoría de gente no lo realiza, porque creo que en el fondo hay una leve esperanza de que el niño pueda aprender y evolucionar como cualquier niño normal, o sea, y el ánimo es no marginar, ¿verdad?, esas personas que lastimosamente están con algún impedimento mental o físico. Pero en estas situaciones sí puede plantearse el tema de nulidad, este tipo de nulidad a través de un juicio ordinario, ¿verdad? Porque en este caso pues se logró comprobar a través del expediente clínico, que eso sí estaba desde antes de hacerse la escritura de donación, en donde ese fue nuestro peón y caballito de batalla, ¿verdad? En este proceso, porque obviamente la persona con dinero pagando sus mejores abogados y hacían una argumentación frívola y de mala fe, ¿verdad? Interponiendo amparos, que comúnmente la figura del amparo también se ha tergiversado mucho en el tema procesal judicial, ¿verdad? No por el cual fue constituido. Pero son ejemplos que les doy que se pueden plantear por el tema de nulidad de fondo. La nulidad de forma, como ya sabemos, es por obviar ciertos requisitos legales que la ley establece para que nazca la vida jurídica, ¿verdad? Y que comúnmente hay personas que piensan que con una ampliación podemos enmendar el tema de la nulidad de forma. Y por ejemplo, si se obvió, digamos, algunos requisitos formales, como un testamento, la hora, ¿verdad? No se colocó esa frasecita que se coloca que la persona está en sus facultades mentales y volitivas para poder plasmarme su disposición de última voluntad, que lo vamos a ver de forma específica en el testamento. Puede plantearse una nulidad, ¿verdad?, acerca de ese testamento. O sea, la negligencia que se pueda cometer a la hora de redactar un instrumento público es una cosa seria, ¿verdad? Por eso les digo, está bien tener su arsenal de machotes, porque puede que algún su colega, algún su amigo, ¿verdad?, algún su familiar que tiene oficina se los pase, lo cual pues es buenísimo, porque así uno ya más o menos solo busca el formato, ¿verdad? Pero hay ciertas cuestiones que por hacerlo a la carrera, ¿verdad?, obviamos esas cosas y solo imprimimos, ¿verdad? Recuérdense que las hojas de protocolo no son propiedad de nosotros, sino propiedad del Estado. Nosotros solo somos custodios de la hoja de protocolo.
Y miren, hay muchas reformas que necesita el Código de Notariado y asimismo el famoso arancel, ¿verdad? El famoso arancel de notarios que está ahí, que está obsoleto, ¿verdad? Y que comúnmente se necesita pensar en cómo hacer las reformas y adecuarlo, por ejemplo, al ámbito de la realidad de hoy en día, ¿verdad? Porque esto todo está para tecnificarse, para hacerse de forma electrónica, cuando en otros países, por ejemplo en España, ya existe la operación telemática de los contratos civiles y mercantiles, y aquí era un problema porque iban a poner un timbre electrónico a la hora de hacer traspasos electrónicos entre la ley de facilitación de trámites, que esa entró en vigencia el año pasado también, que algunos de ustedes, si ya están pensando en estudiar para privados, pues algunas personas tengo entendido de que pues ya están apuntados en cursos para privados, y que sería un muy buen punto de tesis el tema ese de los timbres electrónicos. Entonces, no era viable el hecho de establecer que se colocaran los timbres de forma electrónica para los traspasos electrónicos de vehículo, porque habría que reformar todo el Código Notariado e implementar un sistema electrónico notarial como ya lo tienen otros países. Lastimosamente aquí hay unas reformas del Código Notariado que están engavetadas desde hace más de 10 años, en donde uno separa la carrera de abogacía y notariado, ¿verdad? Como en la mayoría de países, creo que somos el único país que tenemos las dos facultades, ¿verdad? Cosa que no nos conviene, por una parte. Por otra, pues, dentro de las presentes reformas, no establecen nada acerca de la operación telemática que se pueda dar en contratación civil y mercantil, ¿verdad? Se hizo un gran avance a la hora de hacer un registro electrónico de poderes, ¿verdad? Eso fue un gran avance aplaudible, el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y ahí sí que a las personas que estuvieron insistiendo en el tema del archivo electrónico de poderes, que en ese entonces pues fue un gran logro, no había tanta facilidad y acceso a una computadora como lo tenemos ahora, ¿verdad? Pero son cuestiones que hay que ir ahí sí que puliendo, y que ustedes cuando se gradúen y tengan la oportunidad, ¿verdad? De estar en esos puestos clave, pues hagan un buen trabajo, ¿verdad? Y ahí sí que estudien temas de otros países para poder hacerlo. Ya hablamos sobre la clasificación de los instrumentos públicos, están los principales, ¿verdad? Que son comúnmente los que van dentro del protocolo, los extraprotocolarios. Este solo era un breve repaso, como les digo, de notariado 2, si no estoy mal, para que ustedes pues hagan un refresh de qué es el instrumento público. Asimismo, las escrituras públicas, ¿verdad? Vamos a ir a la parte de las escrituras públicas. Yo comúnmente, como les digo, a mí no me interesa que ustedes se memoricen un contrato de compraventa, ¿verdad? Porque, como les digo, aquí la idea es ser analíticos. Y entre más analítico sea usted como estudiante, más fácil va a ser para usted estudiar los periodos y más fácil va a ser para usted buscar la solución a los problemas con los casos que le lleguen, ¿verdad? Porque no está mal ser memorista, porque estamos como acostumbrados a repetir la plana y repetirla hasta que se nos quede, ¿verdad? Pero en tema de redacción es importante que seamos más analíticos que memoristas. Vamos a estructurar un poco las escrituras públicas. Puede yo que en el examen les pregunte, redácteme el cuerpo o la introducción nada más, ¿verdad? De una compraventa a plazos donde la vendedora es una sociedad mercantil, ¿verdad? Y la compradora es una ONG, ¿verdad? Entonces, el tema de las acreditaciones lo vamos a ver, que es, como les digo, son cuestiones que ya deberían de haber visto, pero a mí me gusta dar un refresh porque después a la hora del examen no quiero que diga, pues chica, ¿y eso dónde lo vimos? Yo entiendo que la mayoría de gente aquí no tiene práctica notarial, y el que la tenga, pues, creo que es doblemente privilegiado, ¿verdad? Porque por lo menos tienen algún su familiar, algún su amigo o su jefe que les puede ahí sí que ayudar con estos temas o con algunas dudas, ¿verdad? Yo comúnmente estructuro las escrituras, introducción, cuerpo y conclusión o cierre. Comúnmente el cuerpo son las cláusulas, ¿verdad? Entonces,
ahí les voy a hacer un esquemita para que ustedes vean cómo se estructuran las escrituras públicas, que para mí es más fácil hacerlo así, ¿verdad? Estructurado, porque, por ejemplo, les voy a pedir una introducción de alguna compraventa, pues ustedes ya saben a qué se debe o qué es lo que implica hacer una introducción, qué es lo que implica hacer el cuerpo, que son todas las cláusulas, ¿verdad? De la conclusión y el cierre. No sé si alguien tiene dudas hasta el momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, licenciada. Bueno, ahí está con la comparecencia. Este material se los voy a postear de todos modos. Entonces, en vista del feriado del día lunes, pues vamos a dejar la comprobación de lectura para el día viernes. El día viernes siempre vamos a tener un poquito de clase y la comprobación de lectura. Por favor, a las personas que falta que llenen el formulario que está colocado en Classroom, favor ratificar datos, porque en la clase anterior tenía 96 y en Classroom tengo 106 asignados, ¿verdad? Entonces, comúnmente ahorita andan capiosados, ¿qué? Como unos 20, digo yo. Habemos 86 en sala. Por favor, para que giren la instrucción, porque el día domingo les voy a mandar el correo y por favor acepten la invitación para que usted se pueda conectar de forma directa a la aula virtual, porque por seguridad, y ahí sí que evitando, ahí sí que malos entendidos y como les digo, miren, yo no soy egoísta con impartir el conocimiento. Si alguien de otra sección quiere entrar a aprender, que entre, y alguien que esté estudiando privados, que entre, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema que personas se conecten, pero que lo hagan con ese ánimo de estudiar, no de distraer ni de perjudicar la clase, ¿verdad? Yo, pues si ustedes tienen conocidos que se quieran conectar por el tema de que están estudiando privados, pues bienvenidos, solo que me manden un correo, ¿verdad? Y se manda la invitación de la clase para yo saber quién es. Incluso personas que han cerrado Pensum conmigo en años anteriores, siempre les he dicho, si ustedes quieren que les ayude con el tema de asesoría de tesis, con todo gusto, ¿verdad? No cobro ni un centavo con eso. He dado varias ideas en el tema de puntos de tesis, ¿verdad? Sin cobrar ningún centavo. Lo hago con el ánimo de ayudar a todas aquellas personas que no tienen una persona cercana que les pueda orientar en temas para este tipo de cosas, ¿verdad? Sin ánimo de lucro, ¿verdad? Algún día los veré en puestos claves, pues ahí me echan la mano. De eso se trata, ¿va? Arrieros somos y en el camino andamos, como diría mi abuelo. Entonces, por eso pienso de que hay que ser objetivos. Yo, créanme que